El ceño fruncido de Bui hundió el corazón de Bui. Nunca habían faltado un día de trabajo, y mucho menos en un día tan importante. Rápidamente organizó una búsqueda, instruyendo con urgencia: buscad en todas partes. Mirad en los jardines, los almacenes, cada habitación de la casa. Encontradlos. Los sirvientes se dispersaron, llamando a los gemelos, sus voces resonaban por los pasillos y los terrenos, pero no hubo respuesta, ni señal de Simi o Abu. Otros sirvientes revisaron los lugares habituales, la cocina, el jardín, el camino del mercado, pero no encontraron nada. A medida que el sol ascendía, la inquietud se convirtió en pánico. Gumi sintió un presentimiento de temor asentándose en su pecho. ¿Dónde podrían estar?, murmuró para sí misma, intentando recordar la última vez que los vio. Su mente se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Para cuando los invitados comenzaron a llegar para la ceremonia, toda la casa estaba en caos. Sin embargo, Bukum le dijo a sus sirvientes que no le contaran a nadie sobre los gemelos desaparecidos, ni siquiera a los jefes o a sus padres. Quería mantener el secreto dentro del hogar. Conforme avanzaba el día y aún no había señales de Simi y Abu, la preocupación de Bukum se convirtió en miedo. Sabía que los gemelos no se irían sin decirle, especialmente no ese día. Algo estaba muy mal. He buscado en todas partes, señorita, informó el jefe de los sirvientes, con el rostro lleno de preocupación. No están en la casa ni en los terrenos. La mente de Bukum se volvió hacia la habitación prohibida. ¿Habrán ido allí? Apartó ese pensamiento, demasiado asustada por lo que podría significar. Podrían haber ido al pueblo por algo, sugirió uno de los jóvenes sirvientes, tratando de ofrecer una explicación benigna. Bukum sacudió la cabeza, sintiendo un escalofrío. Me lo habrían dicho, dijo en voz baja, con la mirada perdida en la casa, hacia la habitación a la que nadie debía entrar. La búsqueda continuó hasta la noche, con linternas parpadeando en la oscuridad mientras los sirvientes y algunos invitados voluntarios peinaban cada rincón posible. Pero a medida que la noche avanzaba, la esperanza se desvanecía. Bukum se quedó junto a su ventana, mirando las formas oscuras de los equipos de búsqueda, sintiendo un profundo temor. Conocía el pueblo, su hogar, lleno de secretos, y temía que los gemelos pudieran haber tropezado con uno que no debían. Esa noche, la casa se sintió diferente, más pesada, como si también extrañara la presencia de los leales gemelos. Bukum se sintió sola, verdaderamente sola por primera vez desde la muerte de sus padres, rodeada de susurros y sombras, y el peso de un secreto que no comprendía completamente. Pasaron algunos días desde la desaparición de Simi y Abu, y el ambiente de miedo en la casa de Bukum cambió de preocupación a un silencio tenso y desagradable. Cada mañana no traía noticias de los gemelos y cada noche caía más pesada que la anterior. El espíritu vibrante que alguna vez llenó la casa parecía haber desaparecido junto con ellos. Luego, algo extraño y terrible comenzó a desarrollarse. Comenzó sutilmente al principio, un olor desagradable que parecía filtrarse por los corredores de la gran casa. Al principio, Bukum pensó que podría ser un alimento echado a perder o un problema con los cubos de basura, pero a medida que pasaban las horas, el olor se volvía más fuerte, más penetrante, sin lugar a dudas, el olor a descomposición. El corazón de Bukum se hundió cuando el olor impregnó cada habitación, volviéndose tan abrumador que era imposible ignorarlo. Los sirvientes susurraban ansiosamente entre ellos, con el rostro tenso de miedo. ¿Qué es ese olor horrible?, murmuraban, tapándose las narices mientras realizaban sus tareas. La casa, una vez un lugar de calidez y risas, ahora se sentía como una cueva sombría llena de un olor repugnante y temible. Bukum deambulaba por su casa, con el rostro pálido y dibujado, sus pensamientos corriendo. El olor parecía filtrarse por las paredes mismas, llenando cada rincón con un sentido de fatalidad. Para la tarde del tercer día, el olor se había vuelto insoportable. Los sirvientes apenas hablaban mientras se movían, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Sabían que tal olor solo podía significar una cosa, y ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. En medio de la noche, Bukum yacía en su cama, el olor infiltrándose en su habitación, haciéndole dar vueltas el estómago.
El sueño era imposible, su mente acosada por visiones de que podría causar tal hedor. La habitación prohibida apareció en su mente, con su puerta cerrada con llave, sus secretos encerrados en su interior. ¿Podría ser? Su corazón latía con fuerza ante el pensamiento. A la mañana siguiente, incapaz de soportarlo por más tiempo, Bucum llamó a su sirviente femenina más confiable. «Esto no puede continuar», dijo firmemente, tratando de enmascarar su miedo con determinación. «Necesitamos encontrar la fuente de este olor. Es insoportable». A medida que pasaba el día, la tensión en el aire se espesaba, el mal olor colgaba como una nube sobre la casa, los rostros de los sirvientes estaban marcados por el temor, cada uno preguntándose si serían los siguientes en desaparecer, tragados por los oscuros secretos de la casa. El sol se puso sin resolución, la casa envuelta no solo en oscuridad, sino en un miedo palpable a lo desconocido. Los susurros llenaban los pasillos, especulaciones de maldiciones y fantasmas de venganza más allá de la tumba. Bucum sentía el peso del legado de su familia presionando sobre ella, la verdad oculta de su hogar convirtiéndose en una carga que ya no podía soportar sola. Cuando amaneció en el pueblo, el jefe de los sirvientes, abrumado por el hedor y temeroso por la seguridad de todos en la casa, tomó una decisión que cambiaría todo. Salió silenciosamente de la casa y caminó por el pueblo aún dormido para buscar la sabiduría de los ancianos. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, ya que se sabía que involucrar a los ancianos significaba involucrar a todo el pueblo en los asuntos de la casa de Bucum, algo que Bucum siempre había tratado de evitar. Los ancianos se reunieron en la cabaña de reuniones del pueblo, un lugar donde se tomaban decisiones importantes y se resolvían disputas. El jefe de los sirvientes, con el rostro marcado por la preocupación, les contó sobre la misteriosa desaparición de Simi y Abu, el olor insoportable y la sombra de miedo que había caído sobre el hogar de Bucum. Los ancianos escucharon atentamente, sus expresiones graves. Conocían la historia de la casa, los susurros de secretos guardados y el peso de las tragedias que parecían rondar la familia de Bucum. Después de un momento de discusión silenciosa entre ellos, decidieron que era hora de intervenir, por la seguridad de todo el pueblo podría estar en juego. Liderados por el anciano principal, un grupo se dirigió a la casa de Bucum. Bucum fue tomada por sorpresa ante su repentina aparición, pero entendió la seriedad de su visita. El anciano principal, con una voz tanto gentil como firme, se dirigió a ella. «Bucum, eres un miembro querido de nuestro pueblo y nos preocupa tu bienestar y el de tu hogar. Debemos registrar la casa a fondo para descubrir la fuente de este problema». Bucum, sintiendo el peso de los secretos de sus ancestros sobre ella, asintió en silencio. Juntos con los ancianos, los sirvientes reanudaron la búsqueda, ahora con un aire de solemnidad y propósito, impulsados por la presencia de los ancianos. Revisaron cada habitación de manera sistemática hasta que solo quedó una, la habitación prohibida. Bucum dudó en la puerta, con el corazón acelerado. El anciano principal notó su reticencia y le preguntó suavemente: «¿Qué hay más allá de esta puerta, Bucum?». Bucum tragó saliva, su voz apenas un susurro. «Es un lugar de viejos secretos familiares, uno que ni siquiera yo conozco. Mis padres prohibieron la entrada a todos». Con un gesto de comprensión pero una determinación resuelta, el anciano principal se acercó a la puerta. Antes de que pudiera tocarla, Bucum exclamó: «No, por favor, no abras la puerta. Es un secreto familiar del que no sé nada». Su súplica quedó en el aire, pero era demasiado tarde. El anciano giró el pomo, el candado se abrió como si hubiera estado esperando este mismo momento. La puerta se abrió de golpe y el grupo fue inmediatamente golpeado por la fuerza completa del hedor terrible. Entraron en la habitación, espiando dentro. Allí, en la habitación sencilla, la trágica verdad quedó revelada. Los cuerpos de Simi y Abu yacían inertes en el suelo, sus rostros pacíficos pero pálidos. Una ola de tristeza barrió la habitación, la realidad de su destino arrancando suspiros y murmullos de la multitud reunida. Los ancianos del pueblo se volvieron hacia Bucum, sus rostros una mezcla de dolor y preocupación. Estaba claro ahora que algo oscuro y misterioso había reclamado la vida de dos almas inocentes dentro de esas paredes.
Las lágrimas de Bukum caían por su rostro mientras solo podía negar con la cabeza sus peores temores realizados. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión mientras el pueblo se unía para llorar la pérdida de Simi y Abu y para apoyar a Bukum en su tiempo de duelo. Los secretos de la habitación prohibida ya no eran secretos, y las sombras que habían colgado sobre la casa comenzaron a disiparse, dispersadas por la luz de la verdad y la compasión de la comunidad. El descubrimiento de los cuerpos de Simi y Abu en la habitación prohibida envió ondas de choque a través del pueblo. El duelo se transformó rápidamente en ira a medida que los susurros se esparcían como pólvora. Para la mañana, esos susurros se habían convertido en una nube oscura de sospecha que flotaba únicamente sobre Bukum. Cuando los aldeanos se reunieron en la plaza central, los murmullos crecieron en intensidad. ¿Cómo pudo suceder algo así bajo su techo?, cuestionó una persona. Debía saberlo, acusó otra. La idea arraigó de que tal vez Bukum había usado a los gemelos para algún ritual oscuro para renovar la riqueza de sus padres, una continuación de las prácticas misteriosas que se creía formaban parte del legado de su familia. A pesar de sus protestas y súplicas de ignorancia, el miedo y la ira de la comunidad eran incontenibles. Bukum se encontraba en el medio de la plaza del pueblo, rodeada por sus antiguos vecinos amistosos, ahora mirándola con ojos llenos de juicio y miedo. Los ancianos del pueblo, presionados por la furia de la multitud, llamaron a una decisión a regañadientes. «Debemos asegurarnos de que tal tragedia nunca vuelva a ocurrir», anunció gravemente el anciano principal. «Bukum, se te acusa de albergar secretos oscuros que han llevado a la muerte de 2 de nuestros queridos. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?». A pesar de su curiosidad, ambos acordaron seguir las instrucciones de Bukum. Ellos entraría primero a la habitación mientras el otro esperaba afuera. El que estuviera dentro miraría rápidamente alrededor y saldría para compartir lo que vio. De esta manera, esperaban satisfacer su curiosidad sin correr el riesgo de meterse en problemas al mismo tiempo. «Lo haremos temprano en la mañana», propuso Simi, «cuando la mayoría aún esté dormida y los demás estén ocupados con sus propias tareas». Abu estuvo de acuerdo, y seremos rápidos al respecto. Si algo se siente mal, salimos de inmediato, sin quedarnos adentro. Con el plan establecido, los gemelos sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que estaban desobedeciendo una orden directa, pero la atracción de lo desconocido era demasiado fuerte para resistirse. Se fueron a la cama esa noche con su plan secreto guardado en sus mentes, soñando con lo que podrían encontrar detrás de la misteriosa puerta. La habitación prohibida los esperaba, silenciosa y quieta, conteniendo la respiración para la mañana. A la mañana siguiente, llegó tranquila, temprano en la mañana cuando todavía estaba un poco oscuro afuera. Simi y Abu se despertaron sintiéndose emocionados y un poco asustados. Salieron de la cama en silencio, tratando de no hacer ruido que despertara a los otros sirvientes o a los invitados que ya estaban despiertos. Caminaron suavemente hacia la habitación prohibida, y a medida que se acercaban, el aire se sentía más fresco y el pasillo parecía alargarse más de lo habitual. La puerta de la habitación lucía grande y antigua, y estaba fría cuando Simi la tocó. Abu se quedó vigilando mientras Simi, tomando una respiración profunda, giraba lentamente la manija. La cerradura hizo clic abriéndose sorprendentemente fácilmente, como si los estuviera esperando todo este tiempo. Simi empujó la puerta con el pie y entró, con el corazón acelerado. En el momento en que Simi cruzó el umbral, la luz del pasillo pareció desaparecer, tragada por una oscuridad impenetrable. Ella parpadeó tratando de ajustar sus ojos, pero fue inútil. «Abu, está todo oscuro. No puedo ver nada», gritó, su voz tintineante con pánico. Afuera, Abu se esforzaba por escuchar la voz de su hermana mientras se enfocaba en los sonidos de la habitación. Su propio mundo comenzó a oscurecerse, los sonidos amortiguándose como si estuviera sumergiéndose profundamente bajo el agua. De repente, se dio cuenta de que no podía escuchar nada en absoluto, ni a Simi, ni a los pájaros tempraneros en la distancia, nada. Temiendo por su hermana, Abu entró en la habitación, esperando encontrarla sintiendo su camino. Mientras cruzaba el mismo umbral, su vista permanecía, pero el silencio lo envolvía.
Su capacidad para hablar o escuchar había desaparecido. Podía ver la habitación, un espacio sencillo con nada más que un viejo cofre en el centro, pero no podía escuchar sus propios pasos ni los llamados preocupados de su hermana. Simi, ciega en su mundo oscuro, podía escuchar a su hermano moverse, pero no podía verlo. «Abu, ¿me puedes ver?», gritó, su voz resonando extrañamente en la oscuridad que la rodeaba. Abu, incapaz de escuchar sus llantos, se acercó, sus manos extendidas tratando de comunicarse. Vio el contorno de Simi, sus manos extendiéndose en la oscuridad, pero su voz, cuando intentaba hablar, no producía ningún sonido. Frustrado y asustado, alcanzó y finalmente tocó su brazo. Se quedaron allí, uno envuelto en silencio y el otro en oscuridad, ambos atrapados en sus experiencias separadas de la misteriosa maldición de la habitación. El pánico se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que no podían comunicarse ni escapar completamente de los efectos de la habitación. Abu tomó la mano de Simi, guiándola hacia la puerta, con la esperanza de que salir de la habitación terminaría con su calvario. Pero cuando cruzaron el umbral, la puerta se cerró con un sordo golpe, atrapándolos dentro. La ceguera de Simi y la sordera de Abu continuaron, sus sentidos cortados, dejándolos aislados en sus propias versiones de la oscuridad. La habitación prohibida los había atrapado, su secreto mucho más siniestro y poderoso de lo que jamás habían imaginado. Simi, que aún conservaba su voz, gritaba fuertemente, y Abu, que aún podía ver, golpeaba la puerta una y otra vez, esperando que alguien estuviera cerca. Pero ni el sonido de la voz de Simi ni el empuje de Abu salieron de la habitación. Era un mundo completamente diferente allí adentro. Mientras tanto, afuera, al amanecer el día de la ceremonia, el pueblo bullía de actividad y emoción. Bukum, ocupada con los preparativos finales, no había notado la ausencia de Simi y Abu al principio. Pero a medida que pasaban las horas y los gemelos no aparecían por ningún lado, su preocupación crecía. Siempre habían sido puntuales, siempre estaban donde los necesitaba. Su ausencia era completamente fuera de lo normal. Pero, no hemos visto a Simi ni a Abu esta mañana, murmuró, preocupada. Hasta aquí la primera parte de esta increíble historia. Si quieres conocer su intrepidante final, suscríbete y dale like para estar atento al próximo vídeo. Nos vemos en la parte 2.